podcast de Semilla Azul. Muy bien, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast Quiero Saber. Yo soy Lía y el día de hoy estoy con nuevamente 3 mujeres maravillosas que se van a presentar ahora. Bueno, yo empiezo. Soy Alexia, educadora hace más de 10 años. Actualmente ya no estoy en aula, trabajo con docentes, con padres y con diferentes instituciones en pro del desarrollo de la infancia. Y soy fundadora de un espacio de crianza respetuosa. Bueno, yo soy Yadira, también soy maestra de educación inicial. Bueno, actualmente vengo trabajando para una institución pública, ¿no? Y estoy con pequeños de 4 años. Muy bien. Yo soy Luciana González, soy maestra también de educación inicial y actualmente haciendo una maestría en educación especial con mención en pedagogía terapéutica en España. Wow. Y he venido aquí. Excelente. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahora vamos a hablar de algunos temas en los que ustedes son las profesionales. Y bueno, quisiera saber cómo les ha ido en los últimos 5 años. No sé quién quisiera iniciar. Difícil. 5 años difíciles. Para mí de muchos cambios. Yo decidí salir de aula un año después de que empezó la pandemia. En el 2021 yo salí de aula. Decidí enfocarme en los maestros, en los padres y un poco mi rumbo de educadora tomó nuevos caminos, nuevos aires muy bonitos. Creo que los retos de la pandemia fueron grandes, nos permitieron entrar en la casa y ver una realidad mucho más cercana, muy difícil. Creo que ya estamos como de nuevo de vuelta a un espacio donde podemos llamarlo normal en los diferentes espacios educativos, pero sí han sido años de muchos cambios. Y definitivamente para mí también estos últimos años, yo salí del aula el año pasado, después de haber trabajado 7 años en un colegio privado, aquí en Lima. 7 años maravillosos, donde, como dice Alexia, de muchos cambios dentro de todo, o sea, la pandemia de por medio, que en verdad de eso yo es lo que más rescato en realidad, que haber entrado a las casas de tantas familias, porque yo en el cole en el que trabajaba como profesora de psicomotricidad, soy especialista en psicomotricidad, y para mí el trato con papás no era como una tutora de mano a mano, que iba de mano a mano, sino era como, estaba en un segundo plano, si bien es cierto acompañamos en las reuniones y en todo ese tipo de cosas, acompañamiento, pero la pandemia en verdad me permitió estar muy de cerca con las familias, ver sus propias realidades, ver las preocupaciones, fue un buen momento para conocer a las familias, ¿no? Eso fue pero sí, eso. Bueno, en mi caso, les cuento que yo tuve mis prácticas preprofesionales de forma virtual. Estuve apoyando a una profesora también de una entidad pública. Y bueno, vi más o menos también el trabajo que ella iba realizando, ¿no? Yo también realizaba algunas actividades a través de Zoom, pero sí, como ustedes comentan, realmente fue una experiencia totalmente distinta. Y bueno, el año siguiente, ya como profesora, estuve trabajando en un CEBE y bueno, allá también implementando con nuevas medidas, ¿no? Uso de mascarillas, el trato con las familias, también con visitas domiciliarias, donde realmente sí se puede ver la diferencia clara en los niveles, por ejemplo, de cada padre de familia con sus hogares, ¿no? Que realmente todos no tienen esas mismas oportunidades. Y se ve mayormente esto en la zona donde yo estuve por Santa María de Nieva, por Amazonas, Wow. ¿no? Entonces, yo para poder llegar a la casa de alguno de mis niños tenía que ir en peque y para poder llegar hasta allá, contar en qué comunidad era. Entonces, sí fue realmente, para mí, era incluso un contexto totalmente distinto, ¿no? Sí. Pero súper enriquecedor, me imagino. Sí, ¿Cuántas también. experiencias y aventuras habrás tenido? Increíble. Realmente increíble, cada una de ustedes. Y bueno, cuéntenme más o menos qué cambios o adaptaciones hicieron o funcionaron a los niños al adaptarse de nuevo a la escuela. La escuela en la que yo estaba trabajando tuvo un proceso de adaptación súper respetuoso con las familias, cosa que en verdad también me gustó mucho y algo que
aprecio y rescato de ese momento tan difícil para las familias, porque en verdad habían muchos papás que tenían mucho miedo de regresar. Y de hecho, mi colegio fue dentro de la zona uno de los colegios como, no emblemáticos, pero como ejemplo para otros colegios en regresar. Y algo que también sumo a esto fue la parte como de capacitación que tuvimos previa al regresar a la normalidad, a la semipresencialidad, mejor dicho, y cómo las familias fueron, en verdad, soltando ese temor que había de volver a las aulas, de que los chicos vieran a compartir en el espacio. Creo que el colegio tomó un papel muy importante, en verdad, en calmar a las familias para que estos desafíos que se venían, que de hecho para mí uno de los más grandes desafíos era la parte del lenguaje de los chicos, o sea, había un gran retraso por parte del lenguaje y en la parte social. Y sumarle a eso el uso de las mascarillas y todos los Literal. los lineamientos de seguridad. Literal. Que teníamos que cumplir por cuidarnos a todos, pero que también es como, queremos ver que los chicos avancen, ¿no? Y también darles la calma a los papás de poder decir, calma, estamos todos aprendiendo, porque todo era nuevo para todos, y adaptándonos todos, tanto los maestros, o sea, los administrativos y directores de la escuela, los papás, o sea, todos, creo que el mensaje fue claro en mi escuela, que somos todos un equipo, vamos a salir de esta con calma, preguntándonos, como muy de trabajo de la mano de las familias, fue muy cercano, y eso para mí fue súper importante y creo que es lo que más valoro de ese momento, ¿no? Yo lo viví un poquito del otro lado, ya en ese año, en el 2021, donde empezó la semipresencialidad. Yo lo viví con los maestros en la cancha, con escuelas del Estado. Y creo que una de las implementaciones que pudimos hacer desde el programa ONG en el que yo acompañaba a las maestras era la optimización de los recursos, ¿no? ¿Cómo hacemos que el tiempo que estén en el colegio, que era horario partido, grupos, tal, sea realmente efectivo. Valioso. ¿no? Valioso. Desde que entra el niño hasta que se va, que no hayamos perdido ni un minuto para acompaño en este nuevo espacio, porque muchos eran recién su primer contacto con un espacio educativo, tal. ¿no? Entonces, eso creo que fue la mejor adaptación que se hizo, ¿no? Enfocarnos en que ya, si van a estar 1 hora y media, que esa hora y media sea lo más rico que van a tener en su semana. Claro, porque imagino que las brechas también en el sector educativo, o sea, en el público, han sido mucho más marcadas. Inmensas. Claro, mucho más marcadas, o sea, desde deserción escolar, cuántas familias dejaron de ir a la escuela, la tecnología, o sea, el poco acceso al internet. Algunos no tenían celular. Tenían que conectarse a cierto horario. Yo creo que estaba mucho más marcado en el sector público que privado. De hecho, las brechas son mucho más amplias, más grandes, más significativas. Y esto que has hecho tú, Ale, en verdad, también es súper significativo, porque es cierto, o sea, optimiza el tiempo, trabaja y explota todo esto que no has podido hacer por tanto tiempo, o sea, 1 año, año y medio casi. Es el momento de hacerlo. Es el momento, claro. Exacto. Y creo que eso es algo que les quedó mucho a las maestras, ¿no? Como los niños pueden pasarse de 8 a 12 en la escuela, pero realmente cuánto de ese tiempo lo estamos usando efectivamente, ¿no? Para realmente dejar aprendizaje, para realmente formar vínculos, para realmente como tener experiencias significativas con los niños, ¿no? Entonces, cuando hacíamos la planificación de 1 hora y media, era como, no podemos perder ni un minuto. Claro. O sea, todo tenemos que tenerlo cronometrado para que todo el tiempo estén realmente enriqueciendo su cerebro, claro. ¿no? Entonces era muy apasionante para mí ver a las maestras comprometidas a ese nivel, ¿no? De tener una rutina, de cumplirla, de realmente encontrar estos espacios en la asamblea, en el recreo, en donde estén como todo el tiempo conectados. ¿No? Eso fue, para mí, creo que esa fue la implementación más importante que se hizo al regresar a las aulas, y estoy segura que en el espacio privado también se ha hecho, como el valor del tiempo del niño en el aula, porque estuvieron tanto tiempo detrás de una pantalla que realmente valoramos como que, oye, ¿cuántas cosas podemos hacer en el salón que no podemos hacer ahorita? Sí, ¿no? Toda la interacción social, además. Sí. Como los chicos, sí, en verdad, ahora que lo pienso y retrocedo un poco en el tiempo, digo... ¡Wow! O sea, empezó a tomar valor cosas que no tenían valor antes de la pandemia, ¿no? Como la interacción, como los espacios de encuentro. El juego. Como esta simple posibilidad de conversar con ellos cuando llegan, cuando los recibes, saber cómo están. Un abrazo. Simple. Sí, yo también coincido bastante con ustedes acerca de estos lineamientos que nos mandaba el Ministerio de Salud, ¿no? Por ejemplo, el uso de mascarillas. Bueno, en mi caso... fue la implementación de horarios por turnos para la atención de los niños, ¿no? Ellos llegaban a
a cierto horario cada uno. Y bueno, yo era la única profesora ahí, entonces yo era la única que los atendía. Los acompañaba. ¿No? Pero sí, como justo lo mencionaste, realmente sí uno tenía que llegar a optimizar el tiempo y saber qué es lo que necesitaba cada niño para poder reforzarlo, ¿no? Y poder trabajar en ello y lograr un aprendizaje significativo, ¿no? En ese periodo tan cortito. Y ahora que las escucho, me acaba de venir algo a la mente, que me acuerdo que siempre lo escuchaba y también en mi equipo lo reforzábamos mucho, es este niño, ¿qué necesita? O sea, un trabajo mucho más individualizado que antes. Y es como, ok, tenemos ese tiempo en el que los chicos vienen, me acuerdo que venían como 2 horas y media al cole, si no me equivoco. Y claro, es como, este niño, ok, veamos, ¿cuál es el plan de ruta para este niño? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tiene que reforzar? Y claro, como sabemos y compartimos, todos los niños son diferentes. Entonces es como tú como 25, maestra poder 25 rutas. Sí, literal, adaptarte a esta nueva ruta, como dices tú. O sea, adaptarse a cada niño, ver qué necesita, optimizar el tiempo, enfocarte, objetivos claros. Porque también al inicio es como, ¿no? Y creo ¿Por dónde va la cosa? Sí, exacto. Y en ese sentido también como elegir batallas, Sí, ¿no? Yo sí. le decía eso a mis profes, a las profes que acompañaba, les decía, Sí. elige tus batallas, porque no vas a poder con todo, tienes 1 hora y media. Correcto. O sea, ¿en qué te quieres enfocar? Eso tómalo y explótalo, porque no vas a poder con todo y va a ser frustrante para ti, para los niños, para los papás y vamos a tener un mal día. Sí. Entonces, si hoy día quieres trabajar el vínculo, las matemáticas, el lenguaje, personal social, comunicación, segundo plano. Claro. O sea, enfócate, elige tus batallas, porque a veces tenemos esta idea de que las maestras pueden todo, hacen todo, y sí podemos, pero necesitamos tiempo. Por favor. Es cierto. Pero yo creo que hubieron bastantes cambios, bastante impacto, pero yo creo que esta pregunta es muy importante. ¿Qué impacto emocional ustedes han visto en los niños ya ahora, ¿no? O bueno, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que están viendo? Porque yo creo que hasta hoy en día hay como bastante impacto, ¿no? Por así decirlo. Yo tuve un caso particular que hasta ahora lo recuerdo. Tenía en mi aula 3 niños que en verdad recuerdo que tenían demasiado miedo y temor a quitarse la mascarilla. Ay. Y es como, y obviamente hubo todo un trabajo detrás con la familia, a través de la literatura, los cuentos, como de cómo hacemos que estos niños en verdad se sientan seguros en su lugar seguro, porque la escuela en ese momento pasó un lugar también a ser un lugar seguro para ellos. Y creo que el trabajo con la familia fue ahí como fundamental, Crucial, ¿no? Porque sí. si llega la mamá a la escuela, a la puerta, a despedirse del niño y ves que sale el alcohol, sale... Claro, no lo toques. Claro, como toda esta preocupación de la familia, quieras o no, pasa al niño y el niño se ve reflejado, influye claramente en su día a día, en la escuela, en si viene un amiguito y me abraza. No lo toques, no lo abraces, no me lo abraces mires. porque no, me está tocando mucho, no me gusta. Entonces, como, para mí eso fue lo más impactante en realidad. Pero creo que hoy en día los niños en verdad, como hablaba hace un rato con Alexia, hace un momento con Alexia, son tan moldeables y tan Son adaptables los más que en verdad... resilientes del mundo. Literal, exacto. Y fue fácil para ellos. Yo creo que a las familias les costó un poco más que a los niños. Sí, o sea, Siempre. aquí nosotros teníamos familias que el niño era un poco más como accesible, de repente tener un momento de oxigenación, porque hubo un momento en el que el Estado dijo ya se pueden quitar las mascarillas. Ajá. Y los niños, claro, eran los que más necesitaban, pero tenías de repente a unas familias que todavía tenían un poquito de miedo, válido completamente. Totalmente. Obvio, total. Pero claro, esa como inseguridad se la podías transmitir al peque y a veces no era solamente por la mascarilla, sino le podías transmitir para como que su desarrollo, ¿no? Sí, claro. Que se entendía, ¿no? Porque hemos estado en constante aprendizaje, pero wow, o sea, hoy en día lo retrocedes al tiempo y dices, wow. Sí, Sí. Creo que algo muy marcado que se vio, que seguramente lo vieron en las aulas también, yo lo vi de espectadora porque no estaba en ese momento ya como maestra, pero eran los picos de frustración en los niños. Cero manejo de frustración, porque claro, venían de un año de estar, 1 año y medio casi, de estar en casa, donde todo era inmediato, donde todo era resuelto, donde estaban enchufados a la computadora, que con un clic ya estaban todos sus amigos, no tenían que esperar. Era como
todo lo que tomaba un poquito de tiempo, pataletas, Sí, llantos, es cierto. un manejo muy pobre emocional, ¿no? Creo que después de la pandemia hemos tenido una generación de padres muy con miedo a las reacciones de sus Sí. hijos, ¿no? A estas emociones tan desbordantes, como que yo siento que eso es la diferencia que yo veía de espectadora a que cuando yo estaba en el aula antes de pandemia, ¿no? Y sabes, ahora que te escucho, pero también creo que hay esta otra parte de muchas familias preocupadas También, por la parte sí. emocional de sus hijos. O sea, Sí. también como si la parte social ya era como una gran preocupación para los papás, y toda la parte, creo yo, motriz también, creo que hubo una mayor conciencia por parte de los papás en darle valor a cómo se sienten sus hijos, a cómo manejo esto, Ujú. ayúdame, dame tips, dame herramientas, cómo manejar esas situaciones. Y creo que antes, no es que no estaban atentos, pero claro, los Cobró papás mayor- entraron, tomó mayor exacto, atención. tomó mayor importancia, mayor atención, ahora que lo, Sí. que lo pienso, Sí. ¿no? Y de hecho no es que estén desligadas, ¿no? Porque Ajá. claro, tenemos padres y madres que ven ahora más de cerca como cómo se siente mi hijo, cómo está, pero al mismo tiempo como cómo abordo estas emociones tan ¿Cómo hago? grandes, ¿no? Entonces, como el papel del padre en ese momento, o la madre en ese momento en casa, era un poco entretén a tu hijo, Sí. porque estamos entre Sí. cuatro paredes. Ahora también como que persiste eso, ¿no? Yo soy el responsable de entretener a mi hijo, que no se frustre, que no la pase mal, que esté bien. Es como, hemos visto, o sea, está entrando en ese rol ahorita, siento la paternidad, y es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, porque claro, está cobrando más importancia el mundo emocional, pero tiene que cobrar importancia por el lado de gestión realmente de las emociones saludablemente, ¿no? Sí, justo, bueno, yo también tuve por ahí unos niños que sí les costaba bastante también el hecho de socializar, ¿no? Porque Sí. evidentemente ellos habían estado cada uno solos en sus casas jugando, entonces el hecho Sin ya hermanos a veces. de poder compartir con otro niño era como que no sabían cómo iniciar o cómo Sí, empezar cierto. ese momento de juego, y más aún con las mascarillas, donde solamente se veía esta parte, no podías ver toda la parte gestual que ellos hacían, ¿no? Pero poco a poco, como lo estaban contando ustedes, los chicos ellos no se hacen problemas, ¿no? Ellos sí siempre son bastante flexibles Fluyen. Sí. y fluyen entre ellos para poder lograr Son resilientes. Esa es las la cosas palabra. que desean, ¿no? Ahora que lo mencionas, me acabo de acordar un momento en el aula, y bueno, en las aulas de escuelas del Estado tenemos el trabajo por sectores, ¿no? Y uno de ellos es el espacio de juego simbólico. No, las invitaciones, a pesar de que estaban, no eran naturales en los niños, Claro. porque a veces eran niños solos en casa, rodeados de adultos o con hermanos de 13 años que no se Cuidado. involucraban en el juego simbólico de ellos, entonces no habían podido desarrollar esa parte de su pensamiento, ¿no? Entonces era como, tú ponías la propuesta, los disfraces, tal, pero era como que lo miraban, no sabían si acercarse o no, entonces realmente como esta falta de interacción ha repercutido también en desarrollo, o sea, en habilidades o ventanas del desarrollo que eran Tan tan importantes, naturales sí, y tan tan espontáneas espontáneas. en el desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Ahora que lo traes, me acabo de acordar de eso, y sí, o sea, una baja interacción, como interés por interactuar con el otro, ¿no? ¿Y qué herramientas usaron en ese momento ustedes? Porque sí, realmente la socialización fue como un impacto súper fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? Por ejemplo, con las maestras diseñábamos propuestas específicas para el área de juego simbólico, ¿no? Ya sea con la cocinita, con las muñecas, con la bebé. Al inicio la maestra tenía que ser muy mediadora del juego. Ya, ¿quién va a ser la mamá? Sí. ¿Quién quiere ser el perrito? ¿Quién quiere ser el papá? ¿No? Ya, entonces ¿y qué va a hacer la familia hoy día? ¿No? Sí, cierto. Pero estas invitaciones, al menos cuando yo estuve en aula, partían de ellos. O sea, era como, ya, ¿quién va al área del hogar? Felices todos iban al área del hogar porque ya tenían en mente Claro, el juego que el juego querían espontáneo. hacer, el juego espontáneo, el juego simbólico. Era como muy natural, ¿no? Parte de la evolución de su pensamiento. Pero sí, después de pandemia era como que, ¿cómo vamos a hacer para que pase esto?
¿no? Entonces ahí meterle punche, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles van a ser tus preguntas? Nuevamente, ¿no? Optimización del tiempo. No vamos a andar con rodeos, tenemos que llevar preguntas De frente. al objetivo, vamos. Entonces sí, ¿no? Como meterle cabeza a las propuestas e invitaciones que les hacías a los chicos. A los Creo que chicos. eso era lo más importante. Claro, excelente. Sí, o sea, ya no era como un momento de juego para esperar más tiempo para que Exacto. ellos puedan socializar, sino la maestra intervenía, no Como capaz guía. no siendo dirigida, ¿no? Ajá. Como que tú, no, sino dando preguntas abiertas y Exacto. dándoles la oportunidad para que ellos puedan tener un rol distinto, ¿no? Y puedan empezar a socializar entre ellos, ¿no? Porque el lenguaje también se vuelve un problema. Sí, exacto. Entonces, Bien. ¿cómo interactúas? Sí, ¿Cómo algunos. estableces relaciones Ujú. si todavía no estamos como compartiendo el mismo lenguaje? No hablamos no tenemos las mismas palabras, a veces uno hablaba, el otro no hablaba nada. O no entendían. O no claro. entendía, ¿no? O se comunicaba con Entonces, claro, ¿no? ¿Cómo? Pero es que los papás decían, vaso. Agua, Claro. vaso, Ya juguete, sabe. libro, mesa. Es cierto. Sí. O sea, claro, o sea, llegaron con muchos retrasos, ¿no? Sí. En cosas que pasaban espontáneamente por la misma Antes. interacción. O sea, el lenguaje es interacción. Uno aprende hablando, escuchando, vivenciándolo. Entonces, claro, es como una bola de nieve, ¿no? Van junto, van Todo junto. fue arrastrando todo. Si no hay lenguaje, no hay interacción. Si no hay interacción, no hay desarrollo emocional. O sea, Claro, va de la mano. todo. Creo que también, no sé cómo les fue a ustedes, pero el valor del juego, o sea, la importancia, yo sentí eso, la importancia de ambas partes, que una es el juego, la importancia de cómo antes el papá, en general las maestras, sabemos lo importante que es el juego, pero qué tanto valor realmente tú le dabas, o sea, en tu día a día, dentro de tus propuestas, al juego. Fue como una gran herramienta para poder conectar a los chicos entre ellos. Claro, como dice Ale, con muchos altibajos, por así Sí. decirlo, con muchas cosas que arrastran. Eso, y yo creo que la parte también, o sea, del equipo, en mi cole, en este caso, del equipo psicopedagógico, fue como muy de la mano. Los chicos tenían tiempos fuera del aula, en pequeños grupos. Sí, eso. Creo que el trabajo fue mucho más de a poquitos, como ganando pocas, o sea, como ir de escalón en escalón. No es Claro. como, juguemos todos juntos, no. ¿Qué niño se lleva bien con este niño? ¿Cómo hacemos? lo ¿Cuál es la hacemos? propuesta? Claro. Como mucho diálogo entre el departamento de psicología con las maestras, como de la mano para ver cómo hacemos. ¿Qué niño le funciona esto? Como respetando todo el tiempo qué necesita cada niño. Eso Sí. para mí creo que fue lo más... O sea, tú tienes ojo clínico para el juego. A ti Exacto. te surge la propuesta. Ella Exacto, lo ve, ella exacto. ve la oportunidad y se mete de Exacto, lleno en el exacto. personaje. Yo, por ejemplo, sí soy más como académica, ¿no? Así, Sí, con mis sí, chivolos. Dilo. No pasa nada. Más así emocional, pero sí es cierto que el juego tomó mucho rol. valor, pero de la mano con el juego, la importancia de la educación inicial. O sea, yo siento que después de la pandemia, Gracias por decirlo. todos hablemos de dijeron eso. como, Tenía que decir oye, que- qué importante que el Literal. niño o la niña Vaya. vaya a pre-kinder, a kinder, qué Sí, importante. Sí. O sea, por la socialización, por el juego, por el El desarrollo de lenguaje. habilidades emocionales, por el lenguaje, por la mera posibilidad de entrar, saludar, aprender reglas sociales. O sea, yo creo que esa fue la luz de la pandemia, Sí, como es devolverle el cierto. valor a la educadora y al educando. Yo creo que eso también lo aprendieron los papás, ¿no? Porque, claro, Sí. finalmente pueden caer en ese estereotipo de, ya, le pago el nido para que ya vaya Para que vayas a aplaudir, a jugar. A jugar. Y luego era como, bueno, no sé, el trabajo que deben haber hecho en casa o no. De repente ustedes Sí. veían, no sé si a ustedes les pasó ver familias y tú decías, esa familia no necesariamente juega tanto con su hijo. Sí, esa familia sí, claro que sí. No sé, 100%. En verdad los niños son el reflejo de su casa. Sí. Y la pandemia fue la ventana abierta, claramente de 4x4, sí, desde la puerta a que ellos nos conozcan y que nosotros los conozcamos como familia. Cómo se comunica el papá con la mamá, cómo se comunica el papá con el hijo. O sea, cómo te acercas a darle los materiales del día. Puntualidad. Desde cosas muy puntualidad, vestimenta, cuidados. O sea, detrás de la educación también creo que hay toda esta parte intrínseca que no se ve en el cole quizás,
o que los papás no tienen que estar relacionados, porque no son papás, no son especialistas, no son educadores, no están dentro de... Vienen al nido, dejan a su hijo, chao, gracias, miss, bye, hasta las 4 de la tarde. Claro. Entonces, toda esta parte como que está detrás, todos los aprendizajes que están detrás de lo cotidiano, o sea, desde la autonomía de cómo llega el niño, de cómo está vestido, cómo te saluda, cómo se relaciona, con quién juega, qué hace, cómo come o no come, por qué come, por qué no come. Entonces, hay como toda una parte como detrás que creo que en verdad la pandemia nos permitió conectar con las familias de tal forma que conozcamos su propia realidad, porque todas son completamente diferentes, ¿no? Claro. Incluso, bueno, recuerdo yo que llegué a tener bastante match por ahí con un niño porque ya era como que ya estaban en un periodo donde ya se estaba culminando todo, ¿no? Ya nos estábamos despidiendo, estábamos cerrando ya el año. Y igual me hacía videollamada para preguntarme cómo estaba, qué estaba haciendo. Me llamó también para mi cumpleaños, ¿no? Entonces, capaz que esa oportunidad no la había tenido antes, ¿no? Que sí llegué bastante a conversar con la familia, con el niño, incluso luego nos vimos ya, nos quedamos en vernos, ¿no? Ya me conocí en persona, Cierto. entonces formaron lazos bastante bonitos. Fuertes, ¿no? Se humanizó al docente. También. O sea, eso fue súper fuerte, como no somos maquinitas, no estamos para entretener a tus hijos, no somos animadoras, somos personas Eso, que le no metemos somos. cabeza, punche, corazón, alma a cada planificación que hacemos en el aula, porque queremos lo mejor para nuestros niños, o sea, realmente eso es, ¿no? Y creo que detrás de las pantallas ellos, los papás y las mamás pudieron ver El esfuerzo. qué tal chamba. Sí, O sea, qué ¿qué esfuerzo. tal chamba? Yo no puedo, por favor, abran las escuelas de nuevo. Ayúdenme. Que yo no puedo. Yo no puedo con esto, es cierto. Sí. Me acuerdo que tuvimos, o sea, todos cerramos, ¿no? Todo, o sea, de la nada, de un día para otro, Chao. todos nos teníamos Chao. que quedar en nuestras casas. Nos Que vemos dato nos vemos curioso en fue el 15 día de días. mi cumpleaños. Claro. Uy, sí. 16 de marzo 2020. Durísimo, Y luego durísimo. nos vemos en 15 días más. En 15 días, y de 15 en 15, ¿no? Me acuerdo. No, y faltan sí. 15 para vernos por las pantallas, ya nos vamos a ver, vamos a jugar. Sí, Sí. falta poco, sí. Aumentaban los Diciembre casos. 2020. Año y medio. Sí, no, fue durísimo. durísimo. Y claro, al inicio los papás decían, no, por favor, Miss, te llevo a mi casa. Y luego eso era, no, Miss, por favor, ven a la casa, te lo ruego, te lo imploro. Pero sí, como ustedes decían, es ahí donde descubren la importancia de la educación inicial, ¿no? Porque claro, finalmente los de primaria y secundaria todos decían como que no, ¿y qué va a pasar? Que no sé qué. Y lo primero que cerró, y lamentablemente muchos nidos cerraron, fue la educación inicial, porque claro, al inicio se minimizó. Exacto. Y luego Sí. era, oye, no, sí es importante, ¿no? Ujú. Entonces era la manera de reforzarse y también de que los nidos y, bueno, todo lo que tiene que ver con la educación inicial demuestre la importancia de, ¿no? Y bueno, sí, eso. Mira, Alexe, tú que, bueno, formas a los docentes, quisiera saber cómo ha cambiado la formación de maestros de educación inicial en la universidad hoy en día, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado? En la universidad como tal no lo sé, pero ahorita los docentes que he tenido la oportunidad de acompañar tanto desde lo público como desde lo privado, esta chispita de no hay aprendizaje sin un buen estado emocional, ¿no? Como ya está interiorizado, enseñes mate, enseñes ciencias, enseñes lenguaje, es como no hay aprendizaje si tu estudiante está en un mal estado emocional. No lo va a ver, no lo va a disfrutar, entonces vayamos a la raíz, ¿no? ¿Por qué no está aprendiendo? ¿Por qué no está entendiendo? ¿Por qué no está motivado para aprender, para prestar atención, para venir al aula, para etcétera, 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 ¿no? Como Claro, que vamos atrás, vamos un poquito más atrás. Claro, la conexión y el vínculo, que es en verdad que yo creo que en inicial hay mucho foco Sí. en generar el vínculo, que el niño se sienta como a gusto donde está, que las maestras estén acompañadas, que la familia también, que yo siento que se pierde un poco por el grado de dificultad un poco en primaria y en secundaria. Eso no quiere decir que los maestros no quieran hacer vínculo con sus hijos. No, totalmente. Totalmente, lo sabemos. Además, desde la pasión de cada maestro, ¿no? Por ahí no va. Pero sí creo que lo que acaba de decir Ale, ¿no? La importancia de la conexión, del cuidado emocional, de la motivación. Si tienes un niño que en verdad no está motivado para aprender,
no lo va a hacer. Sí. Así tú le traigas lo Lo que que le le traigas, Sí. no va a aprender. Y si no es alguien con quien, o sea, si no eres una persona con la que tu alumno disfruta estar, de la que disfruta escuchar, con la que disfruta hablar, contarle, o sea, si no eres una presencia positiva en los ojos del estudiante, realmente no va a haber aprendizaje, ¿no? O sea, podrá memorizar, podrá, Sí. etcétera, etcétera, se sacará por ahí el 11, ¿no? Pero si realmente no está No va a motivado, aprender. no hay aprendizaje. Yo creo que eso es como que nuevamente el valor de la pedagogía, ¿no? Una persona que enseña se motiva cuando el estudiante como que aprende y todo el tiempo está pensando en cuáles son las formas de hacer mejor mi chamba, ¿no? Como yo siempre digo, si el aprendizaje de tus niños habla más de ti que de tus niños, Exacto. ¿no? Es como más de ti como maestro. Entonces, yo siento que ha sido eso, ¿no? Ya sea que enseñes el área que enseñes, Exacto. ya están como muy conectados con lo emocional, como ya, sí, necesito motivar a mis estudiantes, necesito conectar con ellos, necesito olvidarme un poquito de las metas académicas, porque si no trabajo esto del vínculo, esta conexión, no vamos a llegar nunca a esas metas académicas, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha cambiado más que en la formación, en el chip. Entonces tenemos a más maestros capacitándose en disciplina positiva, Sí. en el acompañamiento respetuoso, en la gestión emocional, ¿no? Preocupados por tener una buena motivación en sus clases, probando diferentes recursos en el aula. Yo creo que eso es como ahorita lo que más veo en los docentes, que me emociona mucho realmente. Me emociona mucho porque la educación emocional es algo que a mí me apasiona. Yo creo que ahí se ve la verdadera vocación también, ¿no? También, exacto. Cuando eres un docente flexible, ¿no? Que dices, me tengo... Exacto, ya. Mente abierta. Estamos viviendo, tomando el ejemplo de la pandemia, estamos viviendo una pandemia, no puedo esperar que los aprendizajes sean igual a que cuando estábamos en un aula, todos juntitos, abrazaditos, viviendo nuestras 4 horas en el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer, qué tan flexible voy a ser para poder adaptar esto? Mis objetivos tienen que cambiar, mis caminos tienen que cambiar, tengo que adaptarme. Así como les pedimos a los niños que se adapten, creo que esta adaptabilidad también ahora se ve más en los docentes. Sí. Y algo que también me sorprendió a mí bastante este año fue la propuesta del ministerio que mencionaba acerca de la escuela de la confianza, ¿no? De brindar estos horarios dividiendo por grupos a los niños para poder conocerlos mejor, ¿no? Saber cómo llegaban cada uno de ellos y luego también elaborar un plan de los alumnos que por ahí tú veías que necesitaban ayuda en algo o veías que por ahí el lenguaje está un poquito, necesita reforzarlo un poco más, ¿no? Entonces a mí me gustó bastante que en este año la directora como que nos pidió un informe, ¿no? De cada uno de ellos y luego fue agendando reuniones con los padres para pedir un informe, ¿no? Ver en qué nivel estaban y nosotras como maestras elaborar un plan de cada uno de ellos, ¿no? De qué es lo que se pretende lograr, cómo estamos ingresando y lo que se pretende lograr. Y es algo que, bueno, personalmente me sorprendió porque yo el año pasado no tuve, bueno, capaz esta información o este nuevo enfoque, ¿no? Que le estaban dando ahora también en las escuelas públicas, ¿no? Que mayormente es como que, ay, bueno, en colegio del Estado como que, bueno, por ahí como que no, la atención no es tan personalizada, o por ahí hay algunas... Pero cada vez hay más esfuerzos en ruta a eso. Pero O sea, sí, realmente, bueno, yo como les comento, hasta yo me he quedado sorprendida de ello. Y gratamente. Sí, Y en verdad es necesario, ¿sabes? sí, porque... O sea, la educación inclusiva tiene que darse. Y tenemos que los maestros ponernos la camiseta y luchar por nuestros niños. Porque, ok, el derecho es la educación es un derecho, sí. Pero realmente se está cumpliendo en tu aula. Claro. Entiendo que en el Estado y en la escuela privada también es un reto. Porque tienes a 25 niños de los cuales haces tú todo, la superpoderosa. Pero sí es importante que como maestros tengamos la apertura, abrir nuestros ojos y pensar en nuestros niños, porque finalmente, haciendo vínculo, lo que dice Ale, permitiéndonos conocerlos, saber qué les gusta, cuáles son sus necesidades, o sea,
este niño está cojeando de esto, ¿cómo hacemos? Pucha, yo no sé sobre terapia del lenguaje, me invento, ¿no? Oye, tengo una amiga que sabe, oye, como que el trabajo también colaborativo entre docentes, no estoy preparada para atender a este niño, oye, ¿te ha pasado lo mismo? Como ¿Qué que has hecho? compartir, ¿no? Exacto. compartir con tus compañeros o colegas como estrategias, recursos, oye, me funcionó esto, no, pucha, a mí no. ¿Cómo hago para poder ayudar a este niño que lo necesita? O sea, y que nos corresponde, es parte parte de la chamba. Es parte de la chamba, exacto. Y asumir eso, como digo, sé que hay mucho trabajo detrás, pero se tiene que dar. O sea, la educación inclusiva tiene que ser real. Un niño no puede estar en una escuela diciendo, sea privada o pública, diciendo que es una escuela inclusiva y estar sentado haciendo nada. Exacto. Entonces, en verdad me ha encantado escuchar esto, me has dado un respiro, porque sí sabía que había una carencia muy grande en el Esperanza. Estado. Exacto, esperanza, como de toda esta parte de la educación especial y la educación inclusiva. O sea, ¿cuándo se hace realidad, señores, por favor? Se los pido. Sí, yo eso. creo que desde la parte educativa, del sector educativo público, se están tratando de hacer cambios. Sí. Desde las rutas de aprendizaje, yo siento que están ahí Queriendo. luchando, tratando, pero a veces somos los reales enemigos de esos avances, Sí. ¿no? A veces somos muy detractores de todos los ajustes que se quieren hacer, porque claro, todos tenemos miedo al cambio y venimos de tal vez una sociedad muy conservadora, pero si no probamos, si no intentamos, si no hacemos como que, oye, qué importante esta iniciativa, cómo la replanteo en el salón, cómo le voy a contar a mis colegas sobre esto, cómo vamos a hacer que tenga voz, que tenga eco del impacto en el aula, no vamos a, o sea, no va a avanzar. Entonces, como compartirlo es bien importante Sí. y tener esta reacción tan genuina Sí. de qué lindo lo que me estás diciendo, Sí, qué te bonita juro, estoy oportunidad. emocionado. Me he sentido así. ¿Hay algo más en el Estado? Porque justo era lo que te iba a preguntar. Ya, estaba conectadas, con la pregunta, sí. conectadas. Excelente, porque ya tenía la pregunta para Alexia y tenía una para ti, que era eso, ¿no? Que el Estado, qué bonito, no sé si hay otra cosa del Estado. Bueno, otra de las cosas que también están tratando como de fomentar es también incentivar la lectura. Ujú. Qué bien. No, nosotros trabajamos con el libro viajero, los chicos cuentan el cuento que han compartido en casa, con mamá o con papá, ¿no? Y es algo que también a mí me gustó bastante porque ellos aprenden vocabulario, ¿no? Sí. Comentan acerca de los personajes que escucharon, ¿no? Del cuento. Porque yo sí al inicio tuve bastante carencia, llegaba, contaba un cuento y era como que... Sí, ¿Tú claro. sabes qué es loco que estemos hablando de esto? Porque hace 2 meses en la maestría leímos un informe de Latinoamérica, porque estoy haciendo la maestría en España, pero nos hemos enfocado, porque hay un grupo grande de latinoamericanos estudiando allá la maestría, Representando. y leíamos un documento del Banco Mundial que decía que en porcentaje en toda Latinoamérica, No. escucha, muéranse, el 51% de estudiantes de primaria en lectura básica, en comprensión de textos, lectura básica, No, ya, me puedo imaginar. no habían cumplido, o sea, no habíamos logrado, no lo habíamos No, es que logrado. no me sorprende. Entonces, imagínate qué pasa con estos niños de primaria, de fines de primaria alta, por así decirlo, que no comprenden ni saben leer un texto simple. No te digo un texto complejo, complicado, un texto simple. Más del 51% de niños no lograban el estándar mínimo. Y estamos hablando de Latinoamérica, sin irnos por ahí de las brechas y todas las cosas que nos Etcétera, faltan. claro. Y habiendo aumentado el PIB, sí, PIB, bueno, eso. Eso. TBI. Exacto. En la educación, o sea, como este informe contaba de todo, como que el Estado estaba dando la parte económica, pero los resultados eran los mismos. Y es como, claro, pregúntate qué ha pasado, de dónde vienen estos niños, de qué es más importante que ahorita te enfoques, ok, ese grupo de niños no llegó a cumplir este objetivo que tenías como meta. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hay detrás? O sea, y me parece increíble que hayan hecho eso, o sea, que lo fomenten, porque en verdad es súper importante. Sí. Sí, Yo superimportante. lo vi, qué loco que lleguemos a este tema. Cuando yo entro a trabajar en esta ONG que trabaja con diferentes UGELs,
uno de nuestros grandes KPIs, por así decirlo, a trabajar con las maestras, era la lectura compartida. Entonces era un mundo nuevo para mí, yo no sabía que habían estrategias de lectura compartida, para mí fue hermoso, y me empecé a preguntar desde dónde viene este problema, y es que desde toda la vida, en realidad, la población latinoamericana se ha acercado a la lectura desde un lugar de ¡oh, qué flojera! Como que no... ¡Gran lector! Exacto, que a diferencia de una como población europea, por así decirlo, la lectura es fuente de conocimiento, Sí. ¿no? Están acostumbradas a la data, a oportunidad, a pensarla, reflexionar, como una mirada como que de la lectura me enriquece y crezco, ¿no? A través de la lectura. Acá es como, qué flojera, como, hay otras cosas que podemos hacer. Porque claro, tenemos diferentes realidades. Correcto. ¿No? Entonces, como yo dije, ok, entonces tenemos que ir a la raíz, ¿no? Y claro, esto es lo que trae la lectura compartida. Me voy de la pregunta, ¿cuáles son los protagonistas del cuento? Claro. ¿Cuál fue la idea principal del párrafo 1, 3, 5? Marca tu respuesta. Exacto, ¿cuál fue el momento que más te gustó de la historia? Exacto. ¿Con qué personaje te identificas? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Osito o Pepito? Literal. ¿No? Es como el niño entra a toda esta trama, a todo este imaginario en donde realmente empiezan a disfrutar la lectura. Claro. Y yo lo vi en aulas encima después de pandemia, de niños que era como, ¿a qué sector quieres ir? A la biblioteca. Claro. Y era como, Bien. alucinante, Lo lo logramos. lo hicimos, gente, vamos. Sí, o sea, y es así, eso. a través de estrategias como esa, de involucra a tu familia, anda, cuéntales, dramaticen una historia, compartan un cuento. ¿Te encantó este cuento? Anda, cuéntaselo a tu papá, A tu abuelo. a tu abuelo, a quien quieras. ¿Lo quieres? Ok, llévatelo, mañana lo traes y lo compartimos. ¿Me entiendes? Sí. O los mismos niños que a veces llegan con su libro y a veces no hay espacios para realmente en compartir casa. esa lectura, pero decir, este momento es importantísimo. O sea, María ha traído su libro favorito y lo quiere compartir con ustedes. Siéntense ¿no? todos. Exacto, vamos a Es tu escuchar. momento. Este momento es mágico, Claro, ¿no? sí. Como, nuevamente, qué importante es la parte emocional. O sea, qué fuerte, ¿no? Es Sí. como... Y cómo todo se conecta también. Total. O sea, todo está conectado. Si queremos ver niños Totalmente. sanos, seguros de sí mismos, futuros grandes independientes, Totalmente. mujeres o sea, grandes, adultos, Sí. pensantes. Pero es también un chip que hay que cambiar en Sí. nosotros mismos, porque claro, yo por ejemplo hacía las guías, vamos a leer este cuento con los estudiantes y vamos a aplicar las estrategias de lectura compartida, que una de ellas es realizar preguntas abiertas. Abiertas. Ajá. Entonces le decía, vamos a hacer un banco de 5 preguntas abiertas para luego de la lectura compartirlas con los chicos y que nos respondan. Y las preguntas abiertas eran como estilo, ¿de qué color era el bolso del osito Pepito? ¿De qué color era el carro en el que iba papá y mamá al parque? O ¿cómo era? Tal, ¿no? Y yo le decía, Descriptivas. sí, son preguntas abiertas, pero son preguntas descriptivas. ¿Realmente nos importa de qué color era el carro? ¿O nos importa qué fue lo que más le gustó? Si él ha visto un carro parecido, o si le ha pasado algo similar. O sea, porque lo que queremos es conexión, Claro. ¿no? En todos los sentidos. Entonces era como nosotras mismas cambiarnos, no, sí, ok, entonces ¿cómo lo redactamos? ¿Cómo lo volvemos Claro, a es hacer? como el docente volver a reeducarse. Exacto. O sea, el salir de la caja, el que abras tus ojitos y tu mente y, Y- digas, y es no muy- pasa nada si el niño no me responde las 3 preguntas que tengo que cumplir porque me la está pidiendo el libro, sino realmente qué entendió este niño del texto y cuánto he desarrollado su imaginación y su creatividad detrás de todo lo que de tu planificación. O sea, date por bien servida que el niño te haya hecho el fin de una historia vale mucho más a que te 100, responda, a que te 100. responda Ese ¿de era qué mi color pro- fue el osito? Exacto, Amarillo, sí. rojo, verde. Claro. ¿Sabe los colores? Ya lo sabe, amiga. Claro, No ya tienes lo que decirlo. sabemos, sí, Claro, sabemos exacto, que es que rojo, sabe que amarillo, es azul. Exacto, exacto. Sí, Sí. y esa era mi invitación favorita. ¿Cómo le cambiarías el final a la historia? A la historia. Sí. Esa, amaba, era mi invitación No, y es una forma favorita. también de involucrar a los chicos. Y los chicos son como... se conectan, o sea, son como
no sé, una cosita conecta a la otra, la de abajo, Y son así. más va así. creativos. Claro. Sí. O sea, yo creo que Sí, es se cierto. ha burocratizado mucho la lectura, Sí. que los niños todo el tiempo están, yo no sé leer. Y es como, si tú puedes ver, puedes leer. Puedes porque leer. podemos ver las imágenes, contar lo que estamos viendo y ya estamos leyendo. ¿No? Como que se les ha quitado el privilegio de poder leer, porque todo el tiempo, no, tú no sabes, ya, yo te leo. Como, no, invítalo, ¿qué está viendo y qué cree que está pasando? Ahí está leyendo, ¿no? Entonces, como esta capacidad de creación, de la cual muchas veces se le priva a la infancia, como realmente es lo que nos va a permitir crecer en esos porcentajes. Total. Escucha, más adelante, ¿no? Ojalá vamos, Latinoamérica. Sí, justo algo que me ha hecho recordar fue en una reunión cuando uno de los papás preguntó como que, Miss, ¿y van a salir leyendo? Típica. Y yo, ¿cómo que van a salir leyendo si sus hijos leen? Y me quedaron mirando así, ¿ah? Y yo, por ejemplo, cuando ellos cogen un cuento, están observando las imágenes, ¿van describiendo o no van describiendo? Sí, ya están haciendo lectura de imágenes. Ujú. Y como que, Están pasando las páginas. Ajá, exacto. ¿No? Todo Ya. es un proceso. Exacto. Hay que acompañarlos durante ese proceso y ustedes, que quienes pasan tiempo con ellos, escucharlos, ¿no? Ah, sí, y la mariposa, ¿y qué está haciendo la mariposa? Y nosotros reforzar con esas preguntas para fomentar en ellos el seguir querer describiendo las imágenes, ¿no? Y el hecho de Exacto. sorprenderse con ellos. Claro, ¿no? reeducar Pero- a los padres, ¿no? Sí, En lo exacto. que- Esa es otra. En lo que sí implica. Porque creo que es el mayor, no sé si a ustedes les pasa, pero me ha pasado muchas veces. Las cosas han ido cambiando conforme pasan los años y conforme conoces a las familias. Ujú. Pero la típica pregunta es, ya Miss, ¿pero cuándo vas ¿Cuándo a va a leer? sumar, multiplicar? ¿Cuándo suma? ¿Cuándo multiplica? Es como, a ver. Y el espérate. inglés, cuando Ah, apenas no, te claro, dice- no. Dios mío. Paquete completo, Ya. paquete completo. ¿A qué hora? ¿A qué hora me cuento hasta 10? ¿A qué hora me dicen los polos? Qué bueno. Madre, ya pues, Por colaboren. Favor, por favor, Colaboren. por favor, te lo pedimos. Gracias. Atentamente, la recepción. ¿Qué llamas? Aquí administración habla. Literal. Sí, es eso. Sí, reeducar a los papás, Sí, creo. nos la ponen complicada, nos la ponen complicada. Y claro, o sea, eso es lo que a ellos les hace más adelante decir, qué flojera leer. Si cada vez que leo me están corrigiendo una palabra, me están diciendo que así no es como, Sí, obvio, pues, obvio. me encanta. Oigan, me ha encantado conversar con ustedes. Me he divertido mucho. Ya se comieron todas las preguntas que yo tenía para variar. Pero nada, ya, para cerrar, Me encanta. ¿qué cosas les gustaría o qué mensaje les gustaría darle a los papás de la educación inicial? Duro, pero bonito. ¿Qué mensaje nos gustaría darles a los A los papás como que de la importancia de la educación inicial. Tengo muchas cosas que decir. ver. Acá tienes que hablar mirando a la cámara. Mi momento ha llegado. Tú me estás mirando. Tú que me estás escuchando ¿Tú que en me este estás momento. escuchando? Hazme zoom. Antes que aprender inglés, que diga cómo se llama esto y cómo se siente. ¿Cómo se siente, por favor? Por favor, se los pido. No sé, quien quiere comenzar, yo cedo mi palabra. Pero me guardo un par de comentarios para acabar. A ver. A ver. Yo creo personalmente, padres, uy, perdón, no pleo, No te preocupes. que la educación inicial y los primeros años de vida de los niños y las niñas son para realmente desarrollar todas estas habilidades sociales y emocionales que van a necesitar para interactuar y para aprender. Las matemáticas las van a aprender, van a aprender a leer, van a aprender a escribir, van a aprender a multiplicar, van a aprender todo, pero por favor enfoquémonos en lo emocional para que todo eso luego pueda fluir con naturalidad. Conexión, vínculo, juego y gestión emocional. Increíble. Bienvenida a la ministra contratada. Futura ministra de Educación, gracias. @murumuro.murumurup. La siguen, gracias. Ay, no lo dije mal, ya, eso lo cortas. Voy a poner tu tag más abajo. Muy bien. Excelente. Vamos, te acompañamos. Bueno, lo que yo les diría es que estos primeros años van a ser la huella que van a marcar durante toda su vida, ¿no? Y que apoyen bastante a este momento de juego,
que a partir de dicho momento es que van a generar vínculos con los demás amigos, ¿no? Que sepan también validar sus emociones, ¿no? Que eso es bastante esencial, ¿no? Saber dejar que ellos estén molestos o felices o también asombrados. Y de igual forma también recordar que sí, efectivamente en algún momento van a llegar a aprender a leer, a sumar, a multiplicar, a restar, pero lo más importante yo también considero que es la parte emocional, ¿no? Siempre es lo que ellos van a quedarse guardados en sus corazones y en sus mentes. Así es. Me encanta. Que nos escuchen. Segunda ministra. Gracias. Somos team. Trabajamos. Trabajamos juntos. Nos llamamos, por favor. Conversamos por interno, chicas. Gracias. Yo en verdad creo que lo primero que les quiero decir es que Míranos a la cámara. confíen Es el en momento de verdad hacer zoom. en los maestros que acompañan a sus hijos y a su familia. Acompáñenlos, denles la seguridad a sus hijos, hagan un trabajo en equipo, aprendan a dialogar, porque la maestra está sentada en el salón desde las 7 de la mañana y hasta el trabajo de educación inicial y de la educación nunca acaba. No para. Vas a tu casa y sigues haciendo cosas. Y vas a la calle y sigues pensando en tu niño. Vas viendo estrategias, piensas en el otro niño. Por eso en verdad es una vocación. Entonces mi primer consejo es confíen en los maestros que están a cargo de sus hijos, denles la posibilidad, sea lo que no les gusta o no les parece Hablen. o no estén de acuerdo, compártenlo. O sea, conversa. No seas el papá que va y te dice, se junta con el papá y hace corramontón y suma al otro. Acércate donde tú mismo, donde la maestra, el profesor, y dile lo que pasa. Sí. 1, eso. Y lo 2, sumado a lo que ustedes dicen de la importancia de la educación emocional, que es un pilar básico, es disfruten de sus hijos. O sea, los 6 primeros años de vida se pasan así. Aprendan a mirar los pequeños grandes logros, primero, con una mirada de respeto, de cuidado. Los papás siempre van a querer lo mejor para sus hijos y eso lo sabemos, todos lo sabemos. Pero cuida tus palabras, cuida tus formas, acompaña. Creo que para mí eso es lo más importante. O sea, confía en la persona con la que estás, el maestro de tus hijos, conversa con él, sean aliados, equipo, y mira a tus hijos pequeños con ojos no solo de amor, sino de cuidado y de respeto. Tu niño y tu hijo tienen voz, tienen voto, tienen emociones, cuídenlas. ¡Hermoso! ¡Bravo! Me llaman para trabajar en el ministerio también. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien, chicas. Increíble. Me ha encantado cada uno de los mensajes. De hecho, quiero que sepan que atrás de estas cámaras hay maestras escuchando esto. ¡Bravo! Estoy haciendo un podcast en vivo y me encantaba porque mientras ustedes hablaban, yo veía todas las cabecitas. Sí, es un sentimiento colectivo, hermanas. Bueno, nada, chicas, en verdad me ha encantado grabar este podcast con ustedes. He aprendido mucho. Me ha encantado saber lo del Estado, en verdad. Sí. Y bueno, creo que cada una de ustedes tenía una visión diferente, ¿no? Entonces ha sido increíble. No sé si quisieran decir algo más. Yo en verdad quería agradecerte, Lía, y a Semilla Azul por en verdad darle la importancia a estos espacios. Los maestros necesitamos ser escuchados, necesitamos dialogar, aprender a dialogar y a compartir un poco nuestras vivencias fuera del aula también, ¿no? Como esta mirada, o sea, la mirada, creo que este podcast nos ha permitido poder darle el valor a la educación, o sea, a la educación infantil, a la educación inicial, su importancia, a contar obviamente nuestras experiencias, pero creo que es fundamental que ese tipo de espacios se sigan fomentando. Muchas gracias. 100%, un aplauso. Bravo, bravo, palmas. Yo sé, por sumarse al proyecto. Claro que sí, encantadas. Yo los invito, además de agradecer este espacio, los invito a seguirnos en nuestras redes. Aquí me van a poner El tag. el tag. Desde Murumuru lo que queremos es justamente
crear conciencia sobre la importancia del desarrollo emocional en la infancia, brindando herramientas prácticas a las familias para que puedan lograrlo y que no sea una tarea tan difícil como muchas veces nos han hecho creer. Así que síganos. ¡Bravo! Bueno, y yo también quería agradecer a Lía y a Semilla Azul por incrementar estos espacios en los que se visualizan algunos temas que por ahí no nos damos cuenta que realmente sí son muy importantes. Y nada, invitarlos a que se sumen más personas a venir a Semilla Azul, porque es lo mejor de lo mejor. Nuevamente, tercer episodio en el que dije, yo no he pagado esto, yo no he pagado por esto. ¡Compártanos! Pero bueno, nada, chicas, muchísimas gracias por sumarse y a ustedes nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, chao.